y del cañón salieron disparadas 5 balas. Primero una, y después de un intervalo de tiempo, otras 4. Estas últimas menos distanciadas entre sí. No sentí nada. El sol derramaba calor como si fuese un vaso lleno de ron que caía sobre una mesa de madera. Los meses siguientes los pasé viendo el sol y oliendo la sal del mar a través de una pequeña reja, mientras me acordaba, sonriente, del fino vestido de Elena. Vinieron a buscarme sobre las 7 de la mañana. A decir verdad, no sabía la hora que era, solo que el sol se empezaba a dejar ver tímidamente detrás del mar. La temperatura era agradable. Cuando llegamos a la plaza, todavía no había mucha gente, pero por primera vez en mucho tiempo escuché las olas, a lo lejos. A medida que el tiempo pasó, el sol empezó a llenar la plaza, y con él empezó a venir la gente. Estaba tranquilo, miraba al cielo, más azul y lúcido que nunca. No había nubes. Dijeron mi nombre. Seguí mirando el cielo, casi hipnotizado, mientras me arrastraban. La gente gritaba de fondo. Y fue entonces cuando mis recuerdos dejaron de ocupar mi cuerpo.